Bienvenidos muchachos, este es el tema 5, correspondiente a la materia de toma de decisiones. ¿Qué es lo que vamos a examinar durante los próximos minutos? Básicamente darle una continuidad al tema anterior, en donde veíamos las dificultades a las cuales se enfrenta todo ser humano que comprometen su decisión. Yo sugería en el último módulo de que a pesar de esas dificultades existen elementos que nos ayudan y nos rescatan de dichas condiciones. Por lo tanto, vamos a examinar qué puede asistirnos en la toma de decisiones. Muy bien. Tengo en este momento dos opciones para ustedes. La opción de rescatar algunas reflexiones clásicas que nos hablan al respecto que podemos hacer, o, por otro lado, el irme por el camino de los autores contemporáneos. Yo sé que tanto clásicos como contemporáneos pueden convivir, por lo tanto voy a presentarles un poquito de lo mejor de ambos mundos, vaya. Sin embargo, advierto algo. Insisto de que hay bastantes autores contemporáneos que mucho de lo que vamos a proponer no lo consideran y que, como verán al final de este módulo, es de capital importancia. Entonces, entre estas dos opciones que se me presentan, voy a tratar de que convivan tanto los autores clásicos como los autores contemporáneos. Tomando esto en cuenta, muchachos, empecemos por hacer una pregunta. Queremos saber qué puede asistirnos ante las adversidades mencionadas que comprometen la decisión. Para poder saber esto, voy a plantear otra pregunta. Si alguna vez alguna cultura, alguna civilización se ha preguntado sobre lo mismo. Y curiosamente sí, es frecuente que dentro de las culturas y civilizaciones del pasado tengan un interés por saber qué puede asistirnos, y por lo mismo se crean ideologías, tendencias, herramientas y demás. Y una de las más curiosas que podemos rescatar muchos elementos es la paideia griega. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la paideia es todo un elemento, no puedo decir que solamente un sistema educativo, no, es toda una serie de consideraciones que giran en torno a la educación, y lo que buscaba la paideia, a final de cuentas, era construir a un gran ciudadano, es decir, lograr tener, a través de los diferentes esfuerzos que menciona, a un mejor ser humano. Bueno, de esa intención, muchachos, podemos rescatar una palabra que nos resulte especialmente útiles en nuestros tiempos y que voy a tratar de describir en base a tres grandes trazos que nos den una idea de qué es lo que proponen. La paideia propone, dentro de esta intención de buscar construir al mejor ser humano posible, el término arete. Arete, lo que viene a significar para nosotros en nuestros tiempos modernos, y de una manera muy imperfecta, es sugerir: oye, ser humano, trata de ser tu vida el mejor ser humano que puedas llegar a ser. Fíjese qué tan interesante. Yo sé que hasta suena actual esa idea de decir, sé lo mejor que puedas llegar a ser. Los términos de la excelencia y otras cosas que acabamos de superar en modas pasadas con autores trataban de decirnos algo similar. En lo que fallaban era en el método, es decir, ¿cómo se alcanza ese estado en donde podamos ser lo mejor que podamos de acuerdo a nuestra naturaleza? Y es aquí donde nos asiste el término de arete que, insisto, desde hace siglos se propuso y tiene, a través de todos los tiempos y de diferentes ejemplos vastos, que tiene una efectividad en la naturaleza del ser humano. ¿Cómo se alcanza? Insisto, Paideia decía, debemos nosotros buscar formar al mejor ser humano posible. De ahí deriva el concepto de arete, que es, bueno, si vamos a formarlo, debemos de hacer esto, un ámbito de conciencia en donde la persona crea firmemente que puede llegar a ser algo fabuloso, que puede llegar a ser lo mejor que pueda darle su naturaleza. Y arete te sugería lo siguiente: si quieres llegar a ese estado, tienes que tener presente tres cosas. La primera, debes de profundizar sobre el conocimiento. Primera gran recomendación del arete: profundiza.
sabemos que eso se contrapone mucho a la condición que tenemos en nuestros días. ¿Por qué? Porque pareciera que profundizar es sinónimo de desperdicio. Pareciera que esforzarse es sinónimo de pérdida. Es decir, y lo hemos visto y discutido en otros módulos, que ya no es virtuoso, es decir, no es destacado el que alguien se esfuerza en el estudio. O como dicen muchos muchachos, lo importante es pasar, el resto no importa. Ya que estés del otro lado, las demás cosas se darán por sí solas. O los que dicen, dime rápido cómo le hago y no me digas lo demás, yo nada más quiero hacer. Es decir, hemos estado en una locura del hacer. Cuando de antaño se sugiere cualquier cosa que conozcas, ten el interés, la intención de profundizar, el por qué. ¿Por qué es esto? ¿Desde dónde viene? ¿Hasta dónde hemos analizado y comprendido algo? ADT te sugiere, todo lo que conozcas, conócelo o trata de conocerlo profundamente, con profundidad. No te quedes con la conveniencia de lo mediocre, no te quedes con la banda de confort que te sugiere que si alguien más no lo hace, tú también tienes que quedarte ahí. No, al contrario. La primera gran recomendación te sugería, trasciende. Y acuérdense que trascender es subir a través de, es decir, no te quedes en ese nivel, sube, aspira a las cosas que debes de aspirar, cosas grandes, y no te canses en ese proceso. Pero no era la única recomendación que hacía Arete. Profundiza, y después te recomendaba lo siguiente, practica las cosas buenas todos los días. Insisto, puede sonar esto bastante extraño en nuestros días, pero es algo que de antaño ha dado buenos resultados y que tenemos que rescatar. La práctica de lo bueno todos los días proporcionará la maestría, es decir, el magis, el destacado, el ser algo más, como decían algunos autores clásicos. Y esto es de vital importancia, muchachos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conformamos en nuestros días con hacer algo bueno una vez en el día y ya. Y el resto se va o en desperdicio o en actividades que no van a buen provecho. Entonces, si tú quieres llegar a ser lo mejor que puedes llegar a ser, debes de profundizar en lo que conoces. Tienes que practicar lo bueno todos los días. Un ejemplo muy sencillo, saber decir gracias y saber decir por favor. Todos los días, cada oportunidad que tengas, practicarlo. Esto te acerca al camino de Arete. Voy a dejar descansar esa parte y voy a entrar a la tercera gran recomendación que hace el Arete. El Arete sugiere que no es suficiente solamente conocer profundamente y practicar el bien todos los días. Te hace falta algo más. Y esta tercera recomendación es comparte todo lo que puedas con los demás. Fíjense qué tan interesante. Si quieres llegar a ser el mejor ser humano que puedes llegar a ser, tienes que profundizar, tienes que practicar el bien todos los días y tienes que compartir. Comparte con otras personas. De hecho, reza en el libro de Aristóteles, en la Ética Nicomaquea, que dice que el bien puede comenzar por uno, pero se valida en los demás. Es decir, no te quedes solamente tú con cosas buenas, tienes que compartir. Y si se fijan, el método que estamos siguiendo en esta propia clase tratará de apegarse a las propias recomendaciones de Arete. Por eso hemos, en módulos anteriores, profundizado, visto palabras, tratando de un poco, porque sabemos, muchachos, que eso nos está asistiendo para ponernos en una correcta práctica. El ejercicio de bitácora, que veremos en un módulo más adelante y que ya hemos visto en clase, sugiere una pequeña práctica que nos va a ir orientando a esa constancia en las cosas buenas. Y por último, tenemos que compartir. Esto es de vital y de capital importancia. Por lo tanto, de estas recomendaciones que hace Arete y otras tantas palabras que vamos utilizando, irán viendo de que los temas relacionados con toma de decisiones tendrán algunos elementos simples y algunos que se nos presentan con mayor complejidad. Pero la idea de ir viendo las bases y tomarnos nuestro tiempo, muchachos, para apreciar lo valioso de estas recomendaciones, para después ponerlas en práctica, es que vamos viendo que conceptos complejos
generalmente se componen por pequeños conceptos simples, o como decían antes, pues, para entender lo complicado, comprende lo simple, porque al final de cuentas lo complicado se compone de muchos elementos simples. En lo sencillo está lo bello, dirán otros por ahí. En resumen, creo que podemos nosotros comenzar este equilibrio entre autores clásicos y contemporáneos, tomando de los clásicos esta recomendación: ser lo mejor que podamos ser en base a profundizar los conocimientos, de practicar el bien y de ponernos nosotros en un estado en que podamos compartir con otros. Me detengo en este punto por lo siguiente. En el módulo anterior veíamos bastantes obstáculos o retos, elementos que afectan mi condición de decidir. ¿Qué es lo que podemos hacer para compensar esa gran cantidad de elementos que me ponen una dificultad? Bueno, dentro de todas estas recomendaciones que he mencionado en esta primera parte, destaco una: que podemos nosotros transformar nuestra condición de el estado actual si fortalecemos conocimiento y fortalecemos la virtud. Curiosamente, en esto coinciden los autores contemporáneos, pero solamente en el área del conocimiento, porque la parte de la virtud la han dejado por un lado. Fíjense qué tan interesante. Contra todas las dificultades de entrada, lo primero que podemos hacer es fortalecer el conocimiento y fortalecer la virtud. Y es aquí en donde vamos a empezar nosotros, muchachos, a hacer un equilibrio entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Estoy seguro que en una gran cantidad de ustedes pueden pensar que teoría es simple y sencillamente una especulación y que la práctica es lo importante. Hay que hacer. Y por eso yo quisiera decirles que no está relacionado directamente con eso, muchachos. Para poder nosotros hacer un buen equilibrio y una buena teoría y una buena práctica, requerimos de una asistencia especial, una asistencia que nos permita comprender que no todo es hacer, que es un equilibrio entre el pensar el camino adecuado y ponerse en el obrar que es conveniente. Por lo tanto, quisiera recordar rápidamente lo siguiente. Lo que asiste al ser humano, lo que nos ayuda a ponernos en ese camino del arete, es un equilibrio adecuado de la teoría y de la práctica. Y para tener una fortaleza y no desviarnos de eso, entra el término que habíamos tratado de virtud. Recordemos que la virtud es una fuerza para vivir la vida. La virtud se fortalece en hábitos buenos, es decir, con cosas que tenemos a nuestro favor, que tenemos la oportunidad en todo momento de estar practicando. Y no es en teoría, es en la práctica, porque es sobre nuestras acciones. Esto es importante destacarlo, muchachos. Lo contrario a la virtud, ya lo habíamos definido, es el vicio. Y si nosotros tenemos un balance de vicios muy grande con respecto a nuestras virtudes, bueno, pues es fácil explicar el por qué fallamos. Ahora, retomemos algo importante. Si nosotros queremos tomar una fuerza para vivir la vida, es conveniente empezar a ver cómo las virtudes y el conocimiento nos ayudará a gradualmente ponernos en este camino de transformación. Por lo tanto, requiero ver ese tema en el siguiente módulo. De este módulo, lo que hemos avanzado, lo que podemos concluir es lo siguiente. Punto número 1, de que puedo yo ponerme en el camino, asistirme con grandes conclusiones de clásicos y con grandes conclusiones de autores contemporáneos. Los clásicos plantearon desde hace mucho ciertos ideales de poder tener a un buen ciudadano, de poder asistirnos y decirle a toda una juventud que hereda los elementos que una nación le deja, puede hacer lo mejor que está en tu naturaleza. De ahí viene el arete, las recomendaciones que hace, y vemos que si fortalecemos el conocimiento y la virtud, estamos en una condición de inicio para poder ponernos en un camino de transformación.
Es importante entonces que el siguiente módulo explore un poco más la virtud y la forma en cómo su práctica fortalece el conocimiento y sobre todo, esto muchachos, acerca a una correcta concepción de lo que es la teoría y la práctica. Espero que este módulo les haya gustado y sea de su provecho y nos vemos en el siguiente.